Quiero daros de nuevo la bienvenida a esta nueva clase. Si eres nuevo en el canal, si te has perdido las clases anteriores, quiero pedirte que te suscribas, que me regales un like para así poder ver todas las clases anteriores. No te va a costar absolutamente nada y nos vas a ayudar muchísimo para que todos estos vídeos puedan llegar a muchas más personas. Como recordaréis, en la clase pasada nos habíamos quedado en lo que era la instalación de la aplicación LibreOffice o Microsoft Office. Hoy vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer documento usando un procesador de texto y cómo poder exportarlo a PDF. Así que si te interesa esta clase, si consideras que es interesante lo que vas a aprender, quédate hasta el final del vídeo. Ahora que ya tenemos instalado el paquete de LibreOffice, podríamos acceder a él directamente desde el icono que tenemos en el escritorio, o bien, en nuestro caso, para que veáis todo lo que contiene, vamos a irnos al menú de inicio, a seleccionar todas las aplicaciones y dentro de todas las aplicaciones vamos a irnos a la letra L de LibreOffice. Y vemos que nos ha creado una carpeta que pone nuevo que podemos desplegar. Dentro de ella vamos a encontrar todos estos iconos que corresponden con las aplicaciones que están incluidas dentro de este paquete. Tenemos en primer lugar LibreOffice, que es la aplicación principal que nos va a permitir seleccionar la tarea que queramos coger de las siguientes. Digamos que sería el núcleo central, el menú principal. Tenemos una segunda forma de abrirlo que es a modo prueba de errores. A modo prueba de errores quiere decir que si por algún motivo no podemos abrir o ejecutar esta aplicación y nos lanza un mensaje de error, intentemos hacerlo desde esta otra. Y luego encontraríamos los apartados o las aplicaciones en sí que componen el paquete de ofimática. Tenemos LibreOffice Base, que sería una base de datos, LibreOffice Calc, que sería una hoja de cálculo, LibreOffice Draw, que sería una aplicación para crear diagramas, LibreOffice Impress, que sería una aplicación para crear presentaciones con diapositivas que podamos proyectar en una pantalla digital o con un proyector o con una pantalla que tengamos en el ordenador, una pantalla más grande, LibreOffice Math, que es un editor de fórmulas, y LibreOffice Writer, que sería el procesador de textos. Si os parece bien, vamos a entrar en el núcleo principal, en la aplicación madre, por así decirlo, entrando desde el escritorio. Si hacemos doble clic, veis que empieza a abrirse la aplicación y aquí tenemos la pantalla principal del paquete. Fijaos que encontramos, y esto quiero que os fijéis porque todas las aplicaciones que vamos a ver, por muy complejas que os parezcan, quiero que entendáis una cosita muy simple. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay tal cantidad de aplicaciones desarrolladas para Windows o para otros sistemas operativos que se tuvo que optar por crear lo que era una especie de similitud en todas las aplicaciones en lo que se conoce como el entorno de usuario o el interfaz de usuario, para que de esa forma fuese más amigable para todo el mundo. Eso quiere decir que básicamente todas las aplicaciones van a compartir una serie de estructuras ya predefinidas en cuanto a las disposiciones de los menús, los botones que aparecen, y eso se ha seguido manteniendo durante muchísimos años y es lo que ha ayudado a que la gente pueda usar una aplicación y otra totalmente diferente sin tener que empezar desde cero, y es porque se ha creado un estándar en el uso y en la visualización de las aplicaciones. Así que no os sintáis abrumados cuando miréis por primera vez una aplicación, porque vais a ver que se va a asemejar a todas las demás. Por consiguiente, aquí tenemos en la parte de arriba, como vemos, nuestros botones típicos de Windows, nuestros menús de archivo, herramientas y ayuda, una serie de iconos que nos van a llevar a las opciones más rápidas, como por ejemplo abrir un archivo, archivos remotos que podamos tener en red o en la nube, los documentos recientes, es decir, es muy probable que a lo mejor nos sentemos en el ordenador y no recordemos cómo se llamaba el documento con el que estamos trabajando hace un par de días. Pues aquí nos va a aparecer una lista de todos los documentos recientes con los que hemos trabajado. Plantillas son una serie de
tipos de documentos sobre los cuales nosotros podemos trabajar. Si pulsamos, vamos a ver, por ejemplo, tenemos una carta comercial moderna. Una carta comercial moderna con tipografía con gracias. Un tipo de currículum, otro tipo de currículum, una hoja predeterminada, una tarjeta de presentación con el emblema. Pues bien, si nosotros seleccionamos cualquiera de estas plantillas, lo que vamos a hacer es que se va a abrir un documento con este color, con esta estructura, con este tipo de letra, con este encabezado, y nosotros solo tenemos que rellenarlo. Por lo tanto, las plantillas son muy útiles cuando escribimos muchos documentos del mismo tipo. ¿Sabéis dónde encontramos un ejemplo muy claro de las plantillas? Por ejemplo, en las agencias inmobiliarias, las que se dedican al alquiler o a la venta de edificios. ¿Por qué? Porque están continuamente preparando documentos de muchas hojas en los cuales la mayoría del texto es el mismo, condiciones, supuestos, etc. Y lo único que cambia son el nombre y el apellido de la persona que va a alquilar o va a vender o va a comprar, su documento de identidad, la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Pero la mayoría del texto se va a repetir siempre. Otro ejemplo muy común lo vamos a encontrar también en los abogados, por ejemplo, puesto que ellos realizan documentos donde hacen presupuestos o hojas de pago para sus clientes previo a atender un caso en la cual se especifica un importe que puede variar, el nombre del cliente y luego el resto de condiciones que son exactamente las mismas. Pues ahí tenemos ejemplos en los cuales nosotros podríamos crearnos una plantilla acorde a nuestro texto, de forma que cuando la abramos solo tengamos que cambiar el nombre, el importe o los datos que puedan variar e imprimirlo. Y de esa forma ahorraríamos muchísimo tiempo a la hora de realizarlos. Luego tendríamos a continuación opciones para crear documentos nuevos, por ejemplo, un documento de Writer, un libro de Calc, una presentación de Impress, un dibujo de Draw, una fórmula de Math o una base de datos de Base. Nosotros vamos a empezar con nuestro primer documento de Writer. Vamos a trabajar con nuestro procesador de texto para que veáis cómo funciona. Así que pulsaríamos aquí en crear un documento de Writer. Y si os fijáis, la pantalla ha cambiado y nos ha aparecido una interfaz nuevo. Nos aparecen aquí una serie de consejos del día que si queremos podemos dejar que cada día nos muestre un consejo nuevo o quitar esta marca y entonces decirle que ya no queremos que muestre más. Yo en principio voy a dejarlo tal cual, voy a darle a aceptar para que se cierre, pero la próxima vez que lo abra va a volver a salir uno. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner en grande esta pantalla para que veáis un poquito todo lo que incluye. Vamos a maximizarla así. Bien. Fijaos de nuevo lo que nos encontramos. Una barra arriba con los botones de Windows. Una barra aquí con el menú. Archivo, editar, ver, insertar, formato. Esta barra de menús va a depender cada opción que tenga de la aplicación en cuestión que tenga aquí. Y van a ir ordenadas por su función. Por ejemplo, en archivo estará todo relacionado con seleccionar un archivo nuevo, abrir un archivo, cerrarlo, imprimirlo, editar, salir de la aplicación, exportarlo, etc. Dentro del menú de edición, normalmente nos vamos a encontrar siempre las opciones de copiar, cortar y pegar. Eso siempre va a estar aquí. Así como las opciones de deshacer o rehacer, buscar, etc. Dentro del menú insertar, vamos a encontrar todas las opciones que podemos insertar dentro de nuestro documento, es decir, cosas que podemos añadir. Si yo quiero poner una foto, pues entonces tendré que irme a insertar y buscar alguna opción que me diga foto o imagen, como vemos aquí. Formato va a ser el menú donde encontremos todas las opciones para poder, entre comillas, decorar o especificar el tipo de letra, el tamaño de letra, el tipo de imagen, cómo va a ir alineada esa imagen, todo lo relacionado con aspecto estético del contenido que tengamos seleccionado en nuestra pantalla.
Dentro de estilos encontramos una serie de estilos que ya vienen predefinidos por el programa, es decir, los encabezados pues van a tener un tipo de letra y un tamaño de letra en concreto. Los títulos también, los subtítulos también, el negrita, cursiva, destacar algo, lo que son las listas, etc. Estos son ya textos predefinidos para que nosotros, o formatos de texto predefinidos para que nosotros no tengamos que ir cambiando manualmente una y otra vez el título, poniéndolo más grande, poniéndolo con una letra en negrita o cosas así. Como normalmente títulos, subtítulos son partes de un texto que se suelen repetir con mucha frecuencia, sobre todo si es un documento muy grande, imaginaos un libro, entonces lo que se han hecho es recogerlo con títulos preestablecidos para que nos resulte más rápido a la hora de ponerlo. En tabla vamos a encontrar las opciones de poder agregar una tabla a nuestro documento. Una tabla no es más que una lista de elementos que van a aparecer en cuadrículas, como esta de aquí, ¿veis? Formulario nos va a permitir insertar elementos propios de un formulario. Sabéis que en un formulario podemos encontrar etiquetas, cuadros de texto, botoncitos para marcar. Imaginaos, por ejemplo, que estáis rellenando el formulario pues para solicitar una beca para estudiar, o el formulario para ingresar en la universidad, o un formulario para solicitar una ayuda. Pues ese tipo de documentos que nosotros vamos rellenando, marcando las casillas, podemos diseñarlos directamente desde aquí. Luego tenemos herramientas. Dentro de herramientas vamos a encontrar opciones muy interesantes, como por ejemplo la ortografía y la revisión automática de la ortografía. Es decir, la aplicación en sí tiene una especie de diccionario internamente que, en función del idioma que nosotros tengamos seleccionado, veis que yo tengo español de España, va a coger mi diccionario, el de España. Si vosotros vivís en Latinoamérica, vais a tener un español que será más enfocado al país o a la ciudad en la que vivís. ¿Por qué? Porque puede haber pequeñas diferencias en cuanto a lo que es ese diccionario, palabras que se usen de una u otra forma. Y encontramos herramientas adicionales como por ejemplo añadir numeración de páginas, notas al inicio del pie de página, opciones un poquito más complejas. Dentro del menú ventana nos va a indicar cuántas ventanas tenemos nosotros abiertas. Fijaos que aquí tenemos una ventana que aparece con el puntito, que es sin título LibreOffice Writer. Es este documento aquí que actualmente, como no tiene título, aparece aquí, ¿lo veis? Sin título. Y nos indica que está abierto con el programa LibreOffice Writer. Si tuviésemos también, por ejemplo, un documento abierto de una hoja de cálculo, de Impress, de Draw o cualquier otro, pues aparecería aquí también todos los que tengamos abiertos para poder cambiar de forma rápida entre uno y otro. Y luego el menú, como siempre, de ayuda, que lo vamos a encontrar en todas las aplicaciones, que nos va a especificar y nos va a mostrar con todo detalle qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa. A continuación vamos a encontrar también una serie de botones. Estos botones pueden ser botones únicos, como por ejemplo el de imprimir, o pueden ser botones que tienen una flechita. Si tienen una flechita quiere decir que se pueden desplegar y que tienen más opciones dentro. ¿Veis? Como este de aquí, que incluye muchas más opciones dentro. Como por ejemplo guardar como, exportar, guardar una copia, guardar una plantilla, guardar archivo remoto, etc. Así que todas estas opciones vienen además separadas por unas barras verticales. ¿Qué quieren decir estas barras verticales? Que lo que hay entre una y otra suelen estar relacionadas dentro del mismo menú. Por ejemplo, estas tres que son de archivos van a estar dentro del menú archivo. Luego vamos a tener una serie de opciones que suelen estar más relacionadas con imprimir, buscar, copiar, pegar, otras que son de formato, otras que son de caracteres, etc. ¿Vale? Entonces suelen ir agrupadas dentro de esas barras. Debajo solemos tener otra línea, también con iconos, que son más enfocados a lo que es el formato, es decir, cómo queremos que se vea. Aquí vamos a encontrar los estilos predeterminados,
¿Os acordáis lo que habíamos visto? Título general, subtítulo, etc. Ya tienen su tamaño, ¿veis? Y su forma. Vamos a encontrar opciones como, por ejemplo, actualizar el estilo seleccionado o crear un nuevo estilo a partir de la selección. Es decir, no tenemos nosotros por qué usar los que ya vienen predeterminados. Podemos crear uno propio y ponerlo como predefinido para que así siempre nos ponga nuestro propio estilo. Tenemos una opción para seleccionar el tipo de letra. Ojo, estos tipos de letra son los que vengan instalados por defecto en Windows. Se van a leer de Windows. Quiere decir que si yo quiero utilizar algún tipo de letra que he visto por internet que es muy chula, tengo que descargarla a mi ordenador y tengo que instalarla en Windows. Y una vez que la tenga instalada en Windows, me aparecerá aquí el tamaño de la letra, donde podemos decirle cuántos puntos va a tener esa letra. Para que os hagáis una idea, normalmente 12 y 13 suele ser el tamaño estándar con el que nos encontramos los documentos que nos dan para rellenar en cualquier sitio. Por eso por defecto aparece siempre 12. A partir de 12 hacia arriba estaríamos creando tipos de letras o poniendo las letras más grandes, y con menos de 12 pues se van a hacer más pequeñitas y podríamos tener más problemas a la hora de leerla. Opciones rápidas para poner el texto en negrita, cursiva, subrayado, tachado, un superíndice, un subíndice, eliminar el formato que le hayamos puesto al texto, el color de la letra, el color de resalte de la letra, una serie de botones donde vamos a indicar cómo queremos que estén automáticamente alineados los párrafos, a la izquierda, en el centro, a la derecha o justificado. Una serie de formas de establecer las viñetas o las listas, que son listas ordenadas, la sangría de los documentos. La sangría es un pequeño desplazamiento que ponemos nosotros normalmente en la primera línea, y esto nos sirve para aumentar la sangría o para disminuirla. El interlineado o la separación que hay entre los diferentes renglones de cada párrafo, y la separación también entre los párrafos, si los queremos más separados cuando pulsemos la tecla intro o menos separados. Y aquí para disminuir la separación entre párrafos. Aquí encontramos un mensaje simplemente informativo que vamos a cerrar porque lo que nos va a mostrar son las novedades que tiene esta versión. Luego nos vamos a encontrar aquí la regla, ¿vale? Que nos va a permitir establecer por defecto los márgenes del documento. Fijaos que si esto es un folio tamaño A4, el texto que vamos a escribir va a ir desde aquí a aquí, para que a la hora de imprimirlo siempre nos quede un espacio tanto en los laterales como en la parte superior e inferior. Y para eso nos van a servir esta regla de aquí, en la que nosotros podemos arrastrarlo para que el margen sea menor, por ejemplo, por el lado izquierdo. Si yo cojo y arrastro, ¿veis? Voy modificando el margen izquierdo. Si lo hago aquí a la derecha, en la doble raya, modifico el margen derecho. Luego nos encontramos en la parte lateral, nos encontramos una barra que también incluye iconos y que nosotros podemos configurar con qué es lo que queremos que aparezca. Aquí, por ejemplo, por defecto aparecen propiedades, estilos, galería, navegador, página, inspector de estilos, gestionar cambios o la revisión de accesibilidad. Y en la parte de abajo nos vamos a encontrar lo que se llama la barra de estado. Aquí en la barra de estado vamos a encontrar primero un icono que nos indica que no se ha modificado el documento desde la última vez que se guardó. Nos indica cuántas páginas tenemos y en cuál nos encontramos. Página 1 de 1, porque solo tenemos una página. Nos hace la cuenta de cuántas palabras y cuántos caracteres llevamos. Nos dice qué tipo de estilo de página tenemos. Nos dice también el idioma del texto. Si tenemos
el tipo de selección, en este caso una selección estándar. Aquí nos va a indicar la vista de la página, cómo queremos que se vea, si una sola página, doble página, vista en forma de libro, y el zoom, donde podemos hacer más grande la visualización de nuestro documento para que sea más cómodo a la hora de escribir. Esto sería, a grandes rasgos, una descripción de todo el entorno que nos encontramos. Como veis, hay muchas opciones, pero no os asustéis porque, como las vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir trabajando con documentos y haciendo cositas, va a resultar muy fácil y muy sencillo. Y poco a poco os vais a ir aprendiendo de memoria dónde está cada cosa. En el momento que no sepamos algo, pues siempre tenemos aquí nuestro botón de ayuda. Ahora que tengo el documento delante, puedo empezar a escribir. Y tengo dos formas de hacerlo. O directamente venirme aquí y empezar a escribir. Que va a empezar a escribir por defecto con el tipo de letra que tengamos aquí, el tamaño de letra que tengamos aquí y el color de letra por defecto, que es negro. La otra opción que tenemos si no queremos ponernos a escribir, y puesto que vamos a hacer un ejemplo, es, yo lo voy a borrar todo, y si os acordáis, yo tengo un documento ya aquí que escribimos o que visteis en la clase anterior, el texto de aquí, y lo que voy a hacer es pasar todo este texto a este folio. ¿Cómo voy a hacerlo? Utilizando una de las grandes herramientas que traen los ordenadores, que es el portapapeles. El portapapeles es como una especie de cajoncito que va a guardar de forma temporal todo lo que nosotros le digamos. Y va a quedarse dentro de ese cajoncito hasta que nosotros ese contenido que hemos copiado lo peguemos en otro sitio diferente. Así pues, ¿cómo lo haríamos? Pues vendríamos aquí a nuestro texto y seleccionaríamos todo el texto. Para eso simplemente nos colocamos en la primera letra. Veis que la flecha se pone invertida, eso quiere decir que con un clic y sin soltar va a seleccionar el renglón entero, pero si no os aparece así, pues simplemente cuando tenga esta forma de I, nos ponemos, hacemos un clic y sin soltar bajamos todo entero hacia abajo y luego hacia la derecha hasta que esté todo seleccionado y entonces ya soltamos el ratón. Esto quizás os tome un poquito de práctica al principio, pero ya os aseguro que al cabo de poquito tiempo os va a resultar muy fácil hacerlo. Pero es importante que lo practiquéis porque es una tarea fundamental que vamos a hacer de aquí en adelante en todos los documentos con los que trabajemos. Así que tenemos que tener muy claro cómo seleccionar un texto completo, tener en cuenta que si cuando lo tengo seleccionado hago un clic en cualquier parte, se va a quitar esa selección, tener en cuenta que puedo hacerlo de arriba a abajo o de abajo a arriba, da absolutamente igual, y que una vez que lo tengo seleccionado solo tengo que colocarme o bien en el menú editar y decir copiar. ¿Os acordáis que aquí tenemos también el menú editar? ¿Lo veis? Que va a tener también las mismas opciones del portapapeles: cortar, copiar y pegar. Entonces le diríamos o bien editar, copiar, y automáticamente ya está en ese cajoncito guardado. Otra opción para copiarlo es pulsar el botón derecho en alguna de las partes que esté resaltada en color azul y decirle copiar. Y una vez que lo tenemos copiado, solo tenemos que venirnos o bien aquí a nuestro documento o bien hacer clic aquí para entrar dentro del documento, la opción que queramos, la que nos sea más fácil. Si se ve, pues podemos hacer clic. Si no se viese bien esta pantalla porque esta la hubiésemos estirado demasiado, pues entonces nos podemos venir directamente aquí. Y una vez que la tenemos, colocaríamos esta rayita que parpadea, que es el cursor activo. Esta rayita que parpadea nos indica exactamente dónde vamos a escribir ahora.
Pues una vez que la tenemos seleccionada, le decimos editar, pegar, sería la primera opción, pulsar la tecla de control y la letra V, que sería la opción utilizando solo el teclado, o pulsar el botón derecho y decirle pegar. Fijaos que cualquiera de las opciones os vale. Y ahora tenemos aquí nuestro documento pegado en el texto. Así que para evitar que se vaya la luz y podamos perder todo lo que tenemos escrito, vamos a guardar nuestro documento. Eso lo podemos hacer también de varias formas. Desde el menú Archivo, que hemos visto que es el menú que está dedicado a la gestión de los documentos, y dentro de él seleccionar Guardar. Podemos hacerlo también desde este botoncito de aquí, Guardar. O podemos hacerlo pulsando la combinación de teclas Control G. Aunque poco a poco nos iremos aprendiendo con el uso las combinaciones de teclas porque va a ser mucho más sencillo, pero como ahora estamos empezando y queremos hacerlo de forma visual y fácil, vamos a pulsar aquí, en el botoncito de guardar. Como este documento no tenía nombre, el nombre que teníamos era, fijaos, sin título 1, nosotros tenemos que ponerle un nombre. Él por defecto dice, el documento que tenías es sin título 1. Pues nosotros le vamos a poner ejercicio 1. A continuación nos va a decir cómo queremos guardarlo, qué tipo de extensión o qué tipo de documento queremos que tenga. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que Windows, con esa extensión, como vimos aquí, sepa con qué programa tiene que abrir el archivo. La extensión va a indicar si es un documento de Adobe Acrobat, si es un documento de texto, si es una carpeta, si es una imagen, si es un sonido, etc. Pues entonces, por defecto, la extensión que nos va a poner es la de LibreOffice Document, ¿no? La que nos trae por defecto LibreOffice, que es un documento de texto o DF. Bien, aquí podemos seleccionar la que queramos. Como nosotros vamos a intentar que nuestro documento lo puedan abrir la mayoría de las personas, hay que considerar y hay que reconocer que el formato de documento para textos más extendido es el documento .doc, que es el de Microsoft Office. Entonces nosotros vamos a buscar uno que sea documento de Word. Y fijaos que tenemos aquí, documento de Word 2010-365. Y vamos a seleccionar este. ¿Por qué? Pues ya os digo, por la sencilla razón de que si mandamos este documento a otro ordenador y esa persona no tiene instalado el programa LibreOffice, no va a poder abrirlo. Pero si se lo mandamos en formato doc, seguro que sí, ya sea con LibreOffice, ya sea con Microsoft Office, ya sea con cualquier otra aplicación de procesamiento de texto. Y le decimos que lo vamos a guardar en nuestra carpeta de documentos. Le damos a guardar. Nos dice que tiene algunos formatos que no son totalmente compatibles, no pasa nada. Vamos a decirle usar el formato de Word. ¿Vale? De esa forma vamos a ir trabajando siempre con archivos que sean lo más compatibles posibles con todo el mundo. Nosotros vamos a buscar siempre eso, que cualquier persona pueda tanto ver como editar o modificar o añadir cosas a nuestro documento. Una vez guardado, ya arriba nos aparece el nombre que le hemos puesto, ejercicio 1.docx, que es la extensión de documento de Microsoft. Genial. Pues ya tenemos nuestro documento, ya podemos empezar a modificarlo. Y lo primero que pensaréis es, Nacho, ¿qué son estas rayitas rojas que hay aquí abajo? Pues estas rayitas rojas que veis aquí abajo están relacionadas con la ortografía. ¿Vale? Tened en cuenta que nosotros tenemos un diccionario activado con un idioma y nos está indicando que tanto sintácticamente como ortográficamente esto no se corresponde con el lenguaje español. Esto es latín
Y si nosotros quisiéramos que apareciera bien, pues pondremos aquí latín. Así que ahora mismo no nos vamos a preocupar por esas rayitas rojas. Fijaos cómo palabras que sí están en español, como la letra A, ex, sed, que existe también en nuestro diccionario, dolor, todas estas palabras no las ha marcado porque sí las reconoce dentro del diccionario, ¿vale? Muy bien, pues ahora es cuando podríamos empezar a modificar nuestro texto para ponerlo como queramos. Ya os digo, yo recomiendo normalmente escribir y una vez que se ha escrito se va adornando o cada cierto tiempo si lo que queremos es ir viendo cómo nos va quedando la distribución. Pero no entretenernos demasiado en decorar los textos desde el principio porque entonces pasamos más tiempo decorándolos que con el texto en sí. Por consiguiente, viendo ahora un poquito todas las opciones que teníamos, podríamos decirle, bueno, este tipo de letra no me gusta. Yo quiero poner un tipo de letra que sea más estándar o que sepa que las tiene todo tipo de ordenador. Pues podríamos seleccionar el tipo de letra Arial. Arial es un tipo de letra que viene por defecto en cualquier ordenador. Entonces, si yo la marco, diréis, bueno, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es seleccionar que la siguiente letra que escribamos ahora aparezca en Arial. Por ejemplo, voy a poner una L para que veáis la diferencia. ¿Veis la diferencia que hay entre esta L y esta? Porque le he dicho que a partir de ahora me escriba en Arial. Pero eso no es lo que yo quería. Yo lo que quería era que todo el texto esté en Arial. Pues entonces tengo que seleccionar. Siempre que quiera hacer una modificación a algo, tengo que decir, oye, ese algo. Si yo quiero pintar una pared, pues tengo que coger primero y elegir la pared. Si quiero ordenar un cajón, tengo que coger primero y elegir el cajón. Eso es lo que se conoce como seleccionar. Así que vamos a seleccionar todo el texto entero. Podríamos hacerlo igual que antes, lo que pasa que vemos que baja la pantalla y no lo veo entero y a lo mejor me confundo, me lío. Pues bien, si yo quiero seleccionarlo todo, solo tengo que venirme al menú Editar y aquí vamos a tener una opción que es Seleccionar todo, que podemos poner también con la letra Control E. Si yo hago clic, me va a seleccionar automáticamente todo el texto, fijaos. Si solo quiero seleccionar una palabra, pues me pongo al principio de la palabra, hago un clic y sin soltar arrastro hasta el final y luego suelto y ya me aparece seleccionada. Otra opción de seleccionar solo una palabra es ponerme encima y hacer doble clic. Y me la selecciona. ¿Veis? Es incluso más fácil. Si quiero seleccionar más de una palabra, pues simplemente hago clic desde el principio y arrastro hasta el final. Y ya tengo más de una palabra seleccionada. Si quiero seleccionar un párrafo entero, pues hacemos lo mismo. Fijaos como aquí, por ejemplo, no aparece como antes el ratoncito al revés, ¿vale? Para seleccionar los renglones del tirón. Así que me tengo que venir aquí, bajo hacia abajo y hacia la derecha. Y ya tengo todo el párrafo seleccionado. Si pincho fuera, recordad siempre que se pierde la selección, ¿vale? Así selecciono más párrafos, más caracteres, más letras, lo que yo quiera. ¿Veis? Hasta que suelte el botón izquierdo del ratón. Como habíamos dicho que nosotros queremos seleccionar todo el texto, pues vamos a hacer lo que vimos, editar, seleccionar todo. Y vamos a ponerlo ahora en Arial. Y decimos, uy, ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Es que cuando selecciono una pared, me dice los atributos que tiene esa pared. O ese folio en este caso. Si yo la pared la tengo pintada de rojo, al seleccionarla me mostraría aquí que está en rojo. Como este texto estaba escrito con este tipo de letra, lo que me está mostrando es el tipo de letra que tenía todo este texto. Así que ahora vuelvo a desplegar y selecciono
Arial. Y por defecto, si os fijáis, todo el texto se ha cambiado de golpe. Y tengo ahora todo el texto, si os fijáis, con Arial. Ahora, si yo selecciono, veis que sí me pone aquí Arial. Ahora vamos a empezar a jugar un poquito más con el texto. Bien, para quitar estas líneas rojas que aparecen aquí que no nos molesten, nos vamos a venir al menú Herramientas, vamos a seleccionar Idioma y dentro de Idioma vamos a decirle que para todo el texto no coja ninguna ortografía, ¿vale? De esa forma, fijaos cómo me ha quitado de aquí todas esas rayitas que eran un poco visualmente molestas y así vamos a trabajar más tranquilos. Más adelante, cuando trabajéis vosotros con documentos que estáis creando, sí podréis ponerle el idioma que queráis para que así os corrija todos aquellos errores, bien ortográficos o bien sintácticos. Bien, fijaos ahora cómo este icono ha cambiado de color y se ve en rojo y nos indica que se ha modificado el texto pero que no se ha guardado, ¿vale? Entonces vamos a acostumbrarnos a que cada cierto tiempo vayamos guardando el documento para evitar que por defecto podamos perder la información. Vamos a seleccionar esto de aquí y vamos a decir, bueno, pues este va a ser nuestro título. Vamos a ponerlo bonito, como nos guste a nosotros. Vamos a coger un tamaño de letra más grande, ¿vale? Quizás un poquito menos grande para que quepa todo en un solo renglón. Fijaos una cosa, esto es una línea. Esta línea pertenece a un párrafo, que es todo esto, ¿de acuerdo? Un párrafo se crea cuando yo pulso la tecla Enter o la tecla Intro del teclado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, aquí, en esta línea donde estoy, y digo, quiero centrarlo para que aparezca centrado en la pantalla, y me vengo aquí, fijaos que me dice por defecto que está alineado a la izquierda, si le doy a centrado, diréis, uy, Nacho, ¿por qué ha tocado todo esto? O por ejemplo, incluso, imaginaos que lo selecciono y le doy aquí. Y diréis, bueno, pero Nacho, si tengo seleccionado solo esto, ¿por qué me ha modificado todo el párrafo entero? ¿Por qué ha alineado al centro todo el párrafo entero? Y es por eso, porque aquí al final no hay ninguna tecla de intro. Es un punto y seguido, no un punto y aparte. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues volvemos atrás. Para volver atrás, si no os recordáis lo que habéis hecho, tenemos una opción fundamental muy buena y también estándar en todos los programas, que es la opción de deshacer. La vamos a encontrar siempre aquí. Ya dependiendo del programa, la opción deshacer nos va a permitir solo deshacer la última opción o muchas más opciones una detrás de otra, de forma que podamos llegar casi hasta el principio. En este caso, si veis, tenemos una serie de opciones, ¿veis? Que se van aplicando. O sea, yo podría deshacer una opción, la última, 4 opciones, 14 opciones, 33 opciones de golpe. Como yo solo me he equivocado en un paso, pues o cojo solo una o simplemente le doy a este botón, deshacer. Otra opción sería en el menú editar, la opción deshacer o pulsar la combinación de teclas control Z. Así que vamos a deshacer y fijaos cómo se vuelve al estado que estaba anteriormente. Perfecto. Entonces hemos dicho que para que esto sea independiente de esto de aquí, tendría que ser, en vez de un punto y seguido, un punto y aparte. Así que pulsamos intro. Hemos pulsado intro y aquí hay un espacio que vamos a quitarlo. Ahora sí, si me pongo aquí, no hace falta que seleccione todo el texto, porque estas opciones de alineado se aplican a un párrafo completo, y aunque esto sea una sola línea, al tener un punto y aparte es considerado un párrafo. Le damos aquí y ya tenemos alineado el título. Vamos a ponerlo más bonito, vamos a ponerle algún tipo de color. Ahora sí hay que seleccionarlo. Pensad, recordad la pared. Tenemos que decirle sobre qué queremos que se aplique lo que vamos a hacer y lo queremos en toda la línea.
Vamos a decirle, primero, que la ponga en un color más bonito. Azul. Sin tocarlo, porque vamos a seguir aplicándole efectos, vamos a decirle que la ponga subrayado. Perfecto. Y vamos a decirle que lo ponga con un tipo de letra más bonita. Por ejemplo, no sé si la tendréis en el ordenador, si no la tenéis, seleccionáis cualquier otra, ¿vale? Yo voy a elegir la Comic Sans Serif. Y ahora sí puedo pulsar aquí. Y digo, pues mira, me ha quedado más chulo. Pero el texto está muy pegado de arriba. Pues entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a pulsar el intro para separarlo un poquito. Perfecto. Ahora yo quiero que este texto tenga otro tipo de alineación. Por ejemplo, a la derecha. Pues o me pongo en el texto o lo selecciono como resulte más cómodo. O selecciono todo el párrafo o me pongo en cualquier parte del párrafo. Y le doy al botón de alineado. Y fijaos cómo se me alinea a la derecha. Pero además quiero que este párrafo esté en negrita. No puedo hacerlo sin seleccionar, porque al darle a negrita, esto se aplica al carácter o al texto que tengamos seleccionado. Por lo tanto, seleccionamos igual todo el texto y le damos a negrita. Perfecto. Ahora vamos a decir, pues esto de aquí, este párrafo quiero que esté justificado. Fijaos cómo me lo ha puesto recto por los dos lados. Ahora quiero que esta palabra solo me aparezca en cursiva, y me aparezca de un color rojo. Fijaos cómo al desplegar los recientes me van apareciendo por si más adelante quiero volver a usarlos, por si no recuerdo qué azul en concreto elegí o qué rojo en concreto elegí. Me van apareciendo aquí. Entonces fijaos cómo tenemos esto seleccionado. Estupendo. Vamos a poner esto más pequeñito. Vamos a seleccionar este párrafo y en vez de 12 vamos a ponerle 8. Muy bien. Y ahora vamos a ver si podemos poner este documento que nos ha quedado de una forma más bonita. Vamos a ponerle alguna imagen y la quiero poner aquí, ¿vale? Entonces me coloco en el sitio donde quiero que vaya la imagen, al principio del texto, selecciono insertar, imagen. Y me va a abrir una ventanita para que yo busque la imagen. Las imágenes, recuerdo que las tenía yo en mi carpeta de imágenes. Y aquí tenía algunas imágenes, fijaos, de nuestras primeras clases, ¿no? Pues vamos a seleccionar esta de aquí y abrir. Y por defecto la imagen me la va a poner enorme, con su tamaño original. Pero no pasa nada, porque para eso tenemos, por un lado, la flecha que ha cambiado de posición y se ha convertido en una flecha de 4 puntas para moverlo. Y unos cuadritos que si pinchamos y sin soltar arrastramos, van a ir modificando el tamaño de la imagen. ¿Veis? La quiero un poquito más pequeña. Aquí. Y un poquito más abajo. Perfecto. Ya tengo la imagen donde yo quería. Y el texto se ha adaptado al contorno de la imagen. Más adelante veremos qué opciones tenemos aquí, por ejemplo, para el ajuste de la imagen. Como ideal, paralelo, ninguno, poner el texto después. ¿Veis? Fijaos, antes del texto, después del texto, etc. Son opciones que podemos ir poniendo más adelante. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra imagen, nuestro texto. Vamos a poner la imagen un poquito más para acá, para que quede centrada. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer documento. Voy a modificar también un poquito la letra para que me quepa. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle el 100% para que se vea la página completa. ¿Veis? Aquí tenemos una y la otra. Así es como nos va a quedar nuestro documento. Pero yo quiero ponerle una cosita más.
quiero ponerle aquí el pie de página. El pie de página como aparece en los libros. Vamos a volver a ampliar un poquito para que lo veáis. Fijaos, el pie de página es una región, el encabezado y el pie de página son regiones que aparecen arriba, fuera de los márgenes, y abajo. Son dos secciones que quedan un poco protegidas para que nosotros podamos agregar ahí determinados textos, como por ejemplo la fecha, la hora, el día, el autor, lo que sea. En nuestro pie de página vamos a poner el número de página que tenemos. Para eso nos venimos aquí al menú Insertar y seleccionamos número de página. Y nos va a preguntar cómo queremos que se numeren las páginas. Y nosotros le vamos a decir que lo haga en la parte inferior de la página, o en la superior, o en el centro, donde queramos. En parte inferior de la página, o sea, en el pie de página, que esté centrado, yo lo quiero a la derecha. Y le vamos a decir que incluya el total de páginas también. Números de página podemos ponerlos así, o podemos personalizarlo. ¿Veis? Le damos a aceptar y fijaos lo que nos ha agregado. 1/2. 1 de 2. Esto de aquí yo también lo puedo seleccionar. ¿Veis? Puesto que es un texto y cambiarle el tamaño. Le vamos a poner más pequeñita y la vamos a poner en un formato de letra cursiva, que queda más bonito. Fijaos como automáticamente aquí me ha puesto página 1 de 2 y página 2 de 2, porque esta sería la página opuesta. Y le vamos a cambiar también aquí Arial 6 cursiva. Bien, más adelante iremos viendo todas estas opciones con más tranquilidad. Lo que quiero que veáis es lo primero que hemos hecho, nuestro primer documento. Ahora, este documento, y puesto que estamos trabajando en PDF, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Ya nos podemos venir aquí y darle a guardar, o aquí y darle a guardar. Ya está guardado. Tenemos 2 páginas de 2. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos enviar este documento a alguien, pero en formato PDF para que lo vea. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos una opción que es archivo y decirle imprimir. Nos va a abrir el cuadro de diálogo de la impresora, es decir, nos va a abrir la página de impresoras de Windows. ¿Lo veis aquí? Y aquí podemos decirle cómo queremos que se imprima. Fijaos, Printer to PDF. Esta sería la primera opción. Perfecto. Decimos todas las páginas, imprimir. Y nos pregunta dónde lo vamos a guardar. Y le vamos a poner ejercicio 1A. Formato PDF. Y le decimos guardar. Perfecto. No ha salido nada por la impresora, no se ha usado papel, no se ha usado tinta, pero tenemos aquí en nuestra carpeta de documentos un documento ejercicio 1A con el logotipo de Adobe. Un documento de Acrobat Reader. Perfecto. Vamos a ver la segunda forma de hacerlo. Sería venirnos al menú Archivo y decirle Exportar o Exportar a. Dentro de Exportar a encontramos más opciones, PDF e incluso EPUB, que es el formato de los lectores digitales de libros, ¿no? Estas pequeñas tabletas que nos sirven cuando salimos de viaje, cuando vamos a la playa, para llevarnos nuestros libros y leerlos allí tranquilamente. Es el formato EPUB. Pues es un formato también estándar, muy estandarizado en Internet. Nosotros vamos a decirle directamente PDF. Nos sale un cuadro con muchas más opciones. Nosotros decimos que queremos pasar a PDF todo. Las imágenes, si queremos que las comprima
Comprimir una imagen quiere decir que va a ocupar menos tamaño. Aquí nos dice que la va a comprimir al 90%, un poquito menos de calidad. La resolución de la imagen aparece a 300 puntos por pulgada. Para que os hagáis una idea, las imágenes que vemos en la pantalla del ordenador suelen estar a 72, pero las que nosotros mandamos a una impresora van a 300, con lo cual si este documento más adelante se fuese a imprimir, sería recomendable dejarlo a 300. Pero si vemos que un documento ocupa mucho tamaño, podemos bajarle aquí y en vez de 300 ponerle 75 o 150. ¿De acuerdo? Si queremos protegerlo con una marca de agua para que nadie nos plagie o nos robe el documento, podemos marcarlo aquí y poner el texto que queremos que aparezca como filigrana o marca de agua. Y luego opciones más generales que normalmente no vamos a tener que tocar de aquí. Le damos a exportar. Bueno, luego tenemos el interfaz de usuario, enlaces, seguridad, si queremos proteger el archivo PDF con una contraseña, de forma que sin esa contraseña nadie podrá abrirlo. ¿De acuerdo? Si nosotros ponemos una contraseña, podemos decir si está permitido o no las impresiones, los cambios o el contenido. Nosotros en principio ahora mismo no vamos a tocar nada de esto, pero ya os va dando una idea de todo lo que podemos hacer con un PDF, ¿veis? Así que le damos a exportar y nos va a preguntar cómo lo guardamos. Y ahora vamos a poner ejercicio 1, B. Y le damos a guardar. Listo. Vamos a venirnos ahora aquí y vamos a comprobarlos. Aquí tenemos el ejercicio 1A y el 1B. Fijaos la diferencia entre mandar a impresora. Este documento ocupa 2400 kilobytes, 2 megas y medio aproximadamente, mientras que el 1B solo 201 kilobytes. Y el documento original 4,5 megabytes, 4500 kilobytes. Fijaos cómo el PDF ha reducido a la mitad a la hora de imprimir y muchísimo más a la hora de convertir, exportar. Pero ¿cómo se verán? Vamos a empezar con el 1A, a ver cómo se ve. Si hago doble clic, me va a abrir Adobe Acrobat Reader. Y aquí lo tenemos. Fijaos cómo se ve. Perfecto. El rojo. El pie de página. Incluso podemos decirle, oye, mira, pónmelo, ajustar a pantalla completa. Bastante bien, ¿veis? Página 1 y página 2. Vamos a dejarlo aquí y vamos a volver aquí y vamos a seleccionar el 1B. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Página 1 y página 2. Vamos a ampliar un poquito en la parte de la imagen. 150. Y vamos a ponernos por aquí. Y aquí, igual, 150. Y vamos a mirar a ver si a simple vista notamos alguna diferencia. Veis que prácticamente no se ve ninguna diferencia entre uno y otro, a simple vista. Incluso si lo pongo mucho más grande, 200 o 400, fijaos, el 1B y el 1A. Prácticamente no hay diferencia entre uno y el otro. Con lo cual, si yo ahora quiero mandar a algún amigo o algún compañero o alguien mi primer documento, ¿cuál mandaría? ¿Este o este? Pues evidentemente mandaría el segundo, que ocupa muchísimo menos espacio. Si más adelante lo quiero llevar a una imprenta y me dicen, oye, no tiene suficiente calidad, pues entonces le puedo mandar uno que tenga más tamaño. Pues nada, vamos a mandarlo por correo electrónico. Pulsaríamos el botón derecho, compartir, o desde aquí, compartir,
y seleccionaríamos el correo. La aplicación de correo, desde que hicimos el tutorial, ha cambiado y ha sido sustituida por la aplicación Outlook. Podemos volver aquí de nuevo a nuestra carpeta, pulsar el botón derecho, compartir y decirle enviar a Outlook. Nos va a preguntar a quién se lo queremos mandar. Yo, por ejemplo, me lo voy a mandar a mi dirección de Gmail. Y aquí el texto que yo quiera. Y una vez escrito, le daría a enviar. Fijaos cómo el asunto me lo ha puesto automáticamente PDF de Nacho Hotmail. Ha cogido el tipo de documento que es y la cuenta desde la que la está mandando, ¿vale? Le daríamos a enviar. Perfecto, me indica que se ha enviado. Y ahora en mi cuenta de correo electrónico de Gmail me aparecería ese mensaje. De hecho, aquí en enviados debe aparecerme también. ¿Lo veis aquí? Bueno, deseo de corazón que no os haya resultado muy compleja la clase de hoy. Estoy totalmente convencido de que habréis podido seguirlo todo paso a paso, pero recordad que si no, siempre tenéis la opción de volver a ver el vídeo. Eso sí, si tenéis alguna consulta, alguna duda, algo que no habéis entendido, dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre los estoy revisando. Pero por favor, no me adelantéis, no preguntéis cosas que todavía no hemos visto, porque iremos poquito a poco. Poco a poco iremos subiendo la complejidad de los documentos y de las tareas que hacemos. Así que vamos a ir con calma, que tenemos muchísimo tiempo por delante. De nuevo, agradeceros por el tiempo que me habéis dedicado. No sabéis lo que significa para mí y tan solo os pido a cambio que si os ha gustado el vídeo me regaléis ese like, que me pongáis algún comentario y que si no estáis aún suscritos al canal, por favor os suscribáis, pulséis la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y así, de esa forma, hagamos que nuestra comunidad de vecinos sea mucho más grande y llegue sobre todo a muchas más personas, que es de lo que se trata. Nada más, me despido de todos vosotros hasta la próxima clase, donde vamos a seguir viendo muchísimas cosas muy interesantes. Os deseo que tengáis un excelente día.